Ya Ejecutar. aceptamos. Ejecute, ahí está. Ahí sí, Perfecto. Yo perfecto, súper. recibo tus instrucciones. Ya, muchas gracias, Miseldra. Ya, bueno, vamos a comenzar. Yo empecé ya a grabar para que quede esto como insumo para quien quiera revisarlo posteriormente. Primero, darle la bienvenida y muchas gracias por estar hoy en esta reunión. Sé que están con muchas labores, así que les agradezco que se hayan tomado este tiempo. Como dice el nombre de la presentación, ¿verdad? La idea es que hoy día podamos ver todo el proceso de implementación y ejecución de sus proyectos y que ustedes puedan conocer cuál es ese proceso, ya cuáles son los documentos necesarios que tienen que ir completando a lo largo de todos estos meses, cuál es la forma de rendición de cada uno de los gastos, dado que ustedes en las próximas semanas van a recibir los fondos de los cuales se adjudicaron a sus cuentas. Y es por eso que hoy día, también al finalizar de la presentación, les voy a solicitar que a través de un correo de arrastre que yo les voy a enviar en un ratito más, me empiecen a enviar todas sus cuentas bancarias para que así después, cuando ya se formalice todo el tema de la resolución de cada uno de sus proyectos, podamos enviar también esos datos bancarios y así a ustedes les llegue el monto al cual ustedes se adjudicaron, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver también ese proceso de rendición que es un poco más largo, pero está súper bien explicado y traté de ser bien detallado en cómo hacer el paso a paso para que así no se confundan y bueno, desde ya decirles que cualquier consulta o duda que tengan a lo largo de todo este proceso, yo estoy ahí para acompañarlos en lo que sea, así que con total confianza, tanto por Teams como por correo, como ustedes prefieran, les sea más cómodo, pueden contactarme para aclarar dudas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, si puedes seguir, Miseldra, con la siguiente diapositiva. Lo que les tengo en la siguiente diapositiva es la ruta de ejecución de los proyectos y más que nada representa en síntesis los procesos que vamos a ir viviendo a lo largo de estos meses, ¿ya? En primera instancia tenemos el acta de constitución, que lo que habla es, como marca el inicio de todo este proceso, y esta acta es un documento que ustedes van a tener en sus manos, en donde van a tener que rellenar con cierta información asociada a sus proyectos, y además acá este documento es súper importante porque a ustedes les permite también dar a conocer quiénes van a ser el equipo que va a representar a ese proyecto, ya no solamente ustedes como coordinadores, y es el momento en que ustedes también, porque muchas veces ocurre entre la postulación y la adjudicación en que se modifican esos equipos por diversas razones, entonces acá ustedes ya pueden formalizar a su equipo. Ahí se les va a pedir que firmen también ese documento todos los que sean participantes de cada uno de los proyectos. Y además este documento viene asociado a una carta de compromiso, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otros ítems son relevantes? Si bien el que sigue, que es la validación de gasto alto, no es un documento que sí o sí todos tengan que utilizar, va a depender de cada uno de sus proyectos, pero sí lo dejé acá como importante porque en caso de cualquier gasto que ustedes vayan a realizar sobre un monto que son los 999.999 pesos, tienen que generar este documento de validación a través de 3 cotizaciones de ese, ya sea un activo fijo o algún gasto mayor que quieran realizar, que no esté asociado a alguna boleta de honorarios, van a tener que rellenarlo, enviarlo a nosotros, a Docentia, para nosotros poder visar ese gasto, ¿ya? Solo en caso de gastos altos, pero también nuevamente lo vamos a ver más adelante. Cosas que sí son obligatorias son los informes de avance. El año pasado, para los que se adjudicaron proyectos el año anterior, eran dos informes de avance. Ahora, entendiendo que ustedes tienen harta carga académica, decidimos dejarlo solo en uno, ¿ya? Y que tiene una fecha determinada y lo vamos a ver más adelante. Y este, como lo dice su nombre, ¿cierto? Es un reporte de cómo va el proceso, ¿ya? Es más que nada para que nosotros podamos hacer un seguimiento de cómo van, si es que necesitan apoyo en algún aspecto con respecto a su proyecto. Después tenemos el proceso de rendición de gastos, que para este año lo vamos a parcelar en dos. O sea, van a tener dos rendiciones de gasto y esto es más que nada a ustedes para facilitarles un poco el proceso, ya que años anteriores se realizaba solo a fin de año y el tema es que todos sabemos que a fin de año estamos con mucha sobrecarga académica, es el cierre del año académico y por lo tanto tendemos a estar como un poco colapsados. Entonces lo vamos a dividir en una parte, en una fecha que si bien están ahí, son fechas tentativas porque entendemos que hay algunos proyectos que puede ser que ya hayan partido ahora en marzo, que ustedes lo empezaron a ejecutar, como otros que van a partir ahora, así como también algunos que van a partir quizás el segundo semestre solamente.
Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de hacer que sean dos divisiones, o sea, que entreguen una primera parte de los gastos que llevan hasta cierto punto y luego una rendición final. Que esa sí, esa fecha que vamos a entregar, que les voy a entregar más adelante, sí es inamovible, ¿ya? Porque desde presupuesto y desde finanzas nos piden que esa sea la fecha límite, ya que años anteriores hemos tenido problemas con la rendición de los gastos, ¿ya? Y finalmente tenemos un informe de cierre, que es para obviamente cerrar todo el proceso, evaluar el cumplimiento, ¿verdad? Tanto de los objetivos como los resultados que ustedes se propusieron al inicio. Em, y ese es aproximadamente en enero que se tiene que entregar, así que ahí igual hay un tiempo posterior a la rendición de gastos que ustedes ya pueden cerrar todo su proceso y va asociado a una memoria institucional, ¿ya? Esta memoria es en formato de artículo científico y no sé si ustedes han visto en las redes sociales, pero hace poco también publicamos un compilado de las memorias del año correspondiente al año pasado, de los proyectos del año pasado, ¿ya? Esto está asociado a un DOI, está asociado a un SBN y también estamos a puertas de generar el documento impreso también y socializarlo de manera digital también con toda la universidad, ¿ya? Así que esa también es una muy bonita instancia para poder socializar el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de este año. Bien, sigamos, Miseldra, por favor. Ahora, antes de pasar a cada uno de estos ítems, les quería comentar que, si me ayudas ahí, Miseldra, pero vamos, este año decidimos que creo yo que la mejor forma para poder llevar un orden es que tengan ustedes carpetas que estén compartidas con cada uno de los integrantes del equipo, ya específicamente del coordinador, y que nosotros tengamos acceso. Yo he creado una carpeta por cada uno de ustedes en donde está su nombre asociado, el código del proyecto para poder identificarlo, y al interior de estas carpetas aparecen cada una de estas subcarpetas, ¿ya? Creo que Erika me había mencionado antes si es que este PPT iba a estar disponible. Sí, yo se los voy a mandar en un correo para que lo tengan, así que para que no se preocupen, ya, con toda esta información. Bueno, lo que les comentaba, van a estar todas estas subcarpetas disponibles para ustedes y al interior de cada una de estas subcarpetas ya se encuentran los documentos. Entonces, cosa que ustedes solo vayan rellenando los documentos si es que quieren de manera online o los descargan y después los vuelven a subir. Ahí es cosa de ustedes. Pero así de esta forma saben bien y se estructura y se puede hacer una trazabilidad con respecto a cómo van completando todos estos datos. Yo también puedo ingresar a estas carpetas y extraer la información que estime conveniente en relación si se necesita alguna firma, algún documento. Ustedes me dicen, mira, Mauricio, está listo el documento, está subido a la carpeta tanto, y ya así yo me meto. Y de esa forma también no perdemos los registros, porque una cosa que pasa, que yo creo que a todos nos pasa, es que a través de los mails recibimos tanto correo todos los días que muchas veces se pierde esa información. Entonces, así es una forma de tenerlo más organizado, ¿ya? Bien, continuemos. Entonces ahora vamos a pasar a la primera etapa, que es el inicio del proyecto, como les había mencionado anteriormente, el acta de constitución, ¿ya? Acá, si bien puede ser que me digan, pero ya habíamos completado la descripción general del proyecto, los objetivos y todo, pero tomen en consideración que esta acta de constitución finalmente es lo que va a regir su proyecto de ahora en adelante, ¿ya? Si bien ustedes postularon un proyecto que también estaba asociado a un presupuesto determinado, que ya les voy a hablar de eso también. Acá este documento, que es el que aparece en el costado derecho, es el que al final del documento también aparece como un ítem que es de presupuesto. Ahora sí que va a ir el presupuesto que va a estar asociado a la resolución, ¿verdad? Y que va a guiar todo el proceso de este proyecto. Por lo tanto, acá es donde ustedes tienen que hacer las modificaciones que estimen convenientes acorde a lo que se les fue adjudicado, ¿ya? Y acá lo que les pido es que sean súper específicos y precisos con respecto a los ítems. O sea, si van a hablar de capacitación, ya, ¿qué capacitación o cuántas capacitaciones? Como tratar de que sea lo más específico posible el desglose de los ítems para que a nosotros nos quede claro y después no nos vayan a objetar desde finanzas y presupuesto por qué se hizo una capacitación que en el presupuesto anteriormente no estaba determinada, ¿ya? Si bien años anteriores se habían hecho ciertas reitimizaciones en caso de que se pudiera, o sea, se necesitara, hoy en día desde presupuesto y finanzas nos dijeron que no era posible, entonces por eso es que acá tienen que describir todo, 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 ¿ya? Ahora, una cosa que me pasó la semana pasada, o sea, el martes que me consultaron fue con respecto también a los presupuestos, ¿ya?
¿ya? Como el monto que ustedes finalmente se adjudicaron, que en algunos casos fue menor a lo que habían propuesto. ¿Qué pasó con eso? Yo me voy a comunicar con cada uno de ustedes, o también ustedes me pueden escribir si quieren, si tienen dudas con respecto a eso, para yo aclararles cuáles fueron los ítems que nosotros eliminamos, que consideramos que no podíamos... en esta convocatoria podíamos apoyarlos, pero hablando como a rasgos generales, las cosas que no están financiadas por parte de estos fondos son las publicaciones de artículos científicos, ya los pagos de revista, eso no está, y por lo tanto esos ítems se eliminaron. Temas relacionados con viáticos que sean dentro de la misma región, a menos que se justifique, por, no sé, estoy pensando en Temuco, que en Temuco tenían que ir a ciertas comunidades que quedan muy a distancia, ya se entiende que esos viáticos sí pueden estar asociados a traslados, pero cuando son dentro de la región metropolitana o dentro de una zona que es muy cercana, no es un tema nuestro, sino que desde finanzas y presupuesto, después para poder rendir eso, nos dicen, no, eso no puede ser, ¿ya? Entonces ahí en esos aspectos es donde estos fondos no están financiando ese tipo de traslados que sean como internos, ¿ya? O de alimentación, si la persona vive ahí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, trasladarme a Vitacura, a Las Condes, y estoy poniendo los pasajes del metro, del Transantiago, no corresponde, ya a la benzina del vehículo. ¿Qué otras cosas también? Temas asociados a la difusión, si bien encontramos que es súper importante el tema de la difusión, pero desde el centro estamos implementando una iniciativa que para este año queremos hacer la socialización a través de alguna algún seminario, algún webinar, alguna presentación en vivo, ¿cierto? Presencial, pero en conjunto con todos los proyectos de cada una de las sedes, ¿ya? Y de los campus. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al fin de año, podemos ir a Temuco y presentar todos los proyectos de Temuco, ya en una jornada en particular, o en Santiago, en Talca, etc. Entonces, por eso es que esos ítems también asociados a la presentación del proyecto, como del cierre del proyecto, van a ser realizados todos en conjunto. Entonces, por lo tanto, eso va a ser como por parte del centro y no va a formar parte de un gasto asociado a al presupuesto del proyecto, ya a los fondos. ¿Qué otras cosas, temas de papelería o de repente materiales que eran considerados activos fijos, pero que son activos que finalmente no van a poder ser reutilizados o que no están estrictamente relacionados con la innovación? Recuerden ahí que parte del presupuesto o la mayoría del presupuesto tiene que ir en directa relación con la innovación o la investigación que ustedes están desarrollando, ¿ya? Entonces, no sé, pasaba como impresora para imprimir, no sé, hojas para los estudiantes, ya eso no podemos comprar una impresora lamentándolo mucho, ya eso hay que ver como el tema de las impresiones con la misma universidad o tratar de que sean elementos reutilizables. Eso, esas cosas en general, pero si alguno tiene duda en particular, lo hablamos puntual después de la reunión, ya yo no tengo problema en eso. Bien, y por último, la carta de compromiso, que ahí les dejé un extracto. Esta carta de compromiso... obviamente tienen que firmarla ustedes como coordinadores porque ustedes son los responsables del proyecto. Esta carta va a estar en la carpeta de acta de constitución. Tienen que dejarla firmada. Lo ideal, esta semana yo terminando la reunión, hoy día más tardar mañana, les voy a compartir sus carpetas para que puedan acceder desde ya y puedan firmar estos documentos que son los iniciales. ¿Sí? Esta carta de compromiso, una de las cosas más importantes que declara es que en caso de que ustedes no cumplan con las fechas estipuladas, entendiéndose que pueden haber ciertas demoras o retrasos dentro de un rango que obviamente se entiende, ¿verdad? Pero que no sea más allá de, no sé, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos, como que si les soy honesto, tenemos dificultades con una persona en particular de un proyecto el año pasado que aún todavía no ha rendido el proyecto, ya y ni siquiera sabemos nada de lo que hizo en el proyecto. Entonces, ese tipo de cosas hoy día, por eso es que creamos esta carta de compromiso en donde, en caso de que no se cumplan las fechas, como pase un mes, dos, tres meses y no hay rendición, no hay respuesta por parte de la persona, no va a poder ni postular a ningún proyecto ni ningún fondo asociado al Centro de Innovación y Desarrollo Docente, ni tampoco va a poder participar como parte de algún equipo, independiente que no sea coordinador, ¿ya? Entonces, esos son los acuerdos, entendiendo que es importante cumplir con las fechas dentro de la posibilidad y si no, obviamente entendemos que pueden haber flexibilidad, pero que tiene que haber una comunicación entre nosotros, ¿ya? Continuemos, mi Celda, por favor. Bueno.
Lo que les decía, la validación de gasto alto se asocia principalmente a los gastos que pueden ser servicios, productos, pero que tengan un valor mayor al que aparece ahí en pantalla. Es un documento donde ustedes tienen que poner las características asociadas al producto que ustedes quieren adquirir y tienen que adjuntar al menos 3 cotizaciones y nosotros damos el visto bueno una vez que vemos esta ficha em, con respecto a la adquisición de ese producto. ¿Ya? No pueden como comprar el producto y después enviar esto tiene que ser antes para que sea avisado por parte de nosotros, ¿sí? Ahora, ahí yo les dejé un apartado muy cortito. Cuando son temas tecnológicos como tablets, lentes de realidad virtual, se recomienda que conversen con el área de TI, ¿ya? Porque ellos saben de... Por ejemplo, conocen mucho de marcas que son súper buenas o convenios que hay con la universidad en relación como a herramientas tecnológicas, productos tecnológicos. Entonces, para que vean con ellos el tema o si ya no existen también esos productos dentro de la universidad y ustedes quizás pueden hacer uso de ellos. Ya, eso también es importante. Bien, continuemos. Tenemos ahora el informe de avance, que como les decía, ahí les puse como fecha tentativa el 11 de julio, pero yo sé que hay algunos proyectos que quizás van a partir recién el segundo semestre, sobre todo quizás proyectos de innovación. Entonces ahí obviamente vamos a ir viendo con cada uno de ustedes otra fecha que sea obviamente atingente y porque obviamente si no han partido todavía es imposible que entreguen algo, ¿ya? Así que ahí ustedes se pueden acercar a mí y me envíen un mensaje si hay alguno que vaya a partir el segundo semestre, por ejemplo. Em, y bueno, esta ficha es un poco lo que les decía, o sea, la idea es que hayan algún resultado parcial o experiencias o las actividades que llevan desarrollado, ya no tiene por qué ser algo determinado, pero sí, por ejemplo, no, partimos con las observaciones, con la implementación de esto, etcétera, ya lo que ustedes estimen conveniente. Más que nada para llevar un registro de cómo van avanzando. Continuemos. Bueno, y ahora llegamos al apartado de rendición de gastos, que yo creo que es el apartado un poco más extenso. Tiene varias cosas, pero ahí vamos a tratar de que sea todo bien ordenado y fácil de entender. ¿Qué es lo primero? Para la rendición de gastos, como les dije, va a ser parcelada en 2 partes. Entonces tenemos una primera y segunda rendición y dentro de esta subcarpeta de rendición de gastos yo ya se los dejé dividido como primera y segunda rendición. Nuevamente, si se fijan, ahí está la fecha de la primera rendición, que nuevamente esto es tentativo y va a depender de cada uno de los proyectos, dependiendo cuándo iniciaron. Pero la segunda rendición, que es el 28 de noviembre, cuando ya han terminado las clases, ¿verdad? Ya debería estar, o sea, los gastos ya se deberían haber realizado. Y una de las cosas que también nos pasaba antes era que cuando iban a socializar los proyectos o el cierre del proyecto y generaban un coffee, etcétera, lo hacían en enero, que se entendía, pero por eso ahora nosotros lo vamos a hacer como parte del centro, porque ahí es donde más se demoraba el proceso de rendición de fondos. Asociado también a estas carpetas, que es donde ustedes deberían guardar toda la información correspondiente a documentos asociados a cada uno de los gastos. Es decir, gastos, por ejemplo, si compran productos ya sea de manera física o de manera online y tienen boletas o facturas físicas electrónicas, tienen que dejarlas en las carpetas que corresponden dependiendo si están haciendo la primera parte de la rendición o la segunda. Si son boletas de honorario, si son comprobantes de pago, si son boletas... o sea, comprobantes de transferencia de algún pago de algún servicio, todo eso va a ir en esas carpetas. Además de eso, para que ustedes lleven un orden y tampoco se pierdan, existe lo que es el Excel de rendición de gastos solicitados por Fondo Rendir, que yo se los voy a mostrar en la diapositiva que sigue, que si quieres ahí Miseldra continúa para que lo puedan ver. Acá yo les puse un ejemplo claramente, pero es para que vean cómo se debería ir completando para los que por primera vez se adjudicaron un proyecto. Este es un documento que después se envía a finanzas, entonces por eso es que necesitamos que tenga un orden determinado, ¿ya? Si se fijan acá, el número de documento al costado izquierdo, pueden ver que ahí van en general los números de la boleta, el número de la factura, etcétera, el de la boleta de honorarios, la fecha en que se realizó el gasto, el detalle, y ahí yo les puse ejemplos para que supieran también cómo ponerlo y lleváramos como una estandarización de los nombres, porque a veces cada uno pone sus nombres y es mejor que sigan ahí. La Teresa Producciones es una productora que tiene la universidad y que también ahí yo les recomiendo cualquier tipo de cosas así. También pueden como consultar si es que hay algún proveedor de la universidad para que sea más confiable o que de repente se puede retrasar el pago y esa productora va a entender porque está asociada a la universidad, etcétera. Si se fijan acá, la idea es que ustedes pongan el monto
Cuando es lo vamos a ver más adelante en todo caso, pero acá como adelantándoles un poco el tema. Cuando es un monto asociado a una factura, a una boleta, ya sea física o electrónica, ustedes ponen el monto total, ahí no hay que hacer ninguna división. Es para el tema de las boletas de honorarios en donde acá tiene que quedar un registro por separado. Es decir, si se fijan acá, la boleta de Albert Einstein que les puse acá, ¿cierto? El monto líquido es el que va asociado a la boleta, que es lo que ustedes le pagan al proveedor, en este caso Albert Einstein, y hay un porcentaje, ¿cierto?, que se retiene de la boleta por lo general. Este año, a partir de este año, es de 14,5%. Ese porcentaje también ustedes tienen que pagarlo, pero no a la persona que emitió el servicio, sino que a la universidad. Es como que ustedes tienen que devolver ese porcentaje retenido, ¿ya? Entonces ustedes ahí, siempre cuando estén rellenando este Excel, ponen primero la boleta de honorarios y luego el monto que fue retenido, que es este 14,5% que aparece en la boleta y que se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿ya? Y ahí tienen que ir poniendo en orden todas las cosas. Después si tenemos otra boleta, lo mismo y así sucesivamente, ¿ya? Y que sea bien ordenadito. Para que sea fácil después para finanzas y presupuesto, ir revisando, porque ellos lo que van haciendo es la comparación con cada uno de estos documentos. Entonces, lo que yo hago es crear como un PDF con toda la documentación que ustedes rellenaron en sus carpetas, pero en el mismo orden que aparece en este Excel, cosa que así después van cruzando la información de finanzas y finalmente pueden corroborar que están todos los gastos correctos. Sigamos, Miselda, por favor. Bien, entonces vamos a partir primero por las facturas y boletas que ya les estaba mencionando un poquito. Ya sea física o electrónica, la boleta o la factura, ustedes tienen que subir a esas carpetas que decían rendición uno, rendición 2, tienen que subir. Obviamente el documento, ¿verdad? Correspondiente, ya sea factura o boleta, tienen que subir el comprobante de pago de ese documento y tienen que subir la evidencia de la ejecución, ¿ya? Que puede ser una fotografía, que puede ser un video, que puede ser un producto entregado. Si, por ejemplo, ustedes a una productora le pidieron que hiciera el diseño de unos manuales, bueno, suben el manual diseñado que les entregó la productora, ¿ya? Si es que si es una boleta de algún producto que necesitaban ustedes, puede ser una foto de, no sé, del producto que ustedes compraron, etcétera, ¿ya? Para el caso de las boletas o facturas físicas, o sea, si ustedes compran en el Easy, en el Home Center y fueron presencialmente a comprar, ¿verdad? O si tuvieron que trasladarse a alguna parte y gastaron benzina o alimento, etcétera, lo que sea, esa boleta tiene que o escanearla o le toman una foto, ¿verdad? Y la suben a la carpeta de manera digital, pero además ustedes tienen que guardar ese documento físico. Ya, eso es súper importante porque desde presupuesto y finanzas nos piden además ese documento físico. Entonces ustedes acumulan todas las boletas y facturas físicas que tengan, además de haberlas subido a su carpeta de manera digital, y las ponen en un sobre y nos la envían dependiendo se la envían a los coordinadores de sede, ¿ya? Que se me había olvidado comentarles, pero además yo generé un protocolo, es un documento, un protocolo de rendición de fondos que les hice para facilitarles todo el procedimiento, que se los voy a dejar en esta misma carpeta de rendición de fondos, es un PDF, en donde salen todas estas mismas instrucciones que aparecen en el Power, pero solo que acá en el Power están resumidas, obviamente, ¿ya? Ahí en ese protocolo aparece el nombre de cada coordinador de sede, que es, bueno, María de los Ángeles, José Saavedra, o acá Carolina, que también está acá en Santiago. Aparece el correo electrónico, aparece, bueno, la dirección a donde tienen que enviar el sobre. Y en el sobre ustedes tienen que poner el nombre de ustedes más el código del proyecto, ¿ya? Pero toda esa información está súper bien explicada ahí en el protocolo para que después la puedan leer. Entonces acá si se fijan abajito yo les dejé un ejemplo. O sea, cuando ustedes se meten a primera rendición o a segunda rendición, aparecen otras subcarpetas y ahí es donde yo les dejé boletas de honorario o facturas y boletas y ustedes en este caso se irían a las facturas o boletas y ahí van dejando todos los documentos en PDF o en foto dependiendo de cómo los tengan, ¿ya? Y ahí les van poniendo los nombres también para facilitar. Se fijan acá yo les puse comprobante de pago de la factura número tanto, evidencia de la factura número tanto, factura número tanto, que son como los documentos que ustedes deberían utilizar. ¿Ya? Entonces así dejamos un registro y es fácil. Después esos mismos nombres los pueden ir poniendo en el Excel de rendición. Sigamos. Si acá no sé si tienen alguna duda, si quieren, me interrumpen nomás cualquier cosa, ¿ya? Bien, después seguimos con las boletas de honorarios. Y acá las boletas de honorarios, nuevamente, los documentos que son necesarios sería la boleta que fue emitida por la persona, ¿verdad? Que emitió esa boleta.
el comprobante de transferencia que ustedes le pagaron a esa persona, ¿verdad? El comprobante de transferencia a la universidad con este impuesto retenido que hablábamos anteriormente, que es del 14,5%, y la evidencia del servicio realizado, ¿ya? Y ahí nuevamente que puede ser productos, programas, fotografía, etcétera. Em, Ahora, ¿qué es importante? Para las boletas de honorario siempre son emitidas por la persona, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez emitió una boleta de honorario. Esa boleta tiene que ser emitida a nombre de la universidad, no a nombre de ustedes, ¿ya? Porque me pasó el año pasado con un par de coordinadores que emitieron todas las boletas de las personas a nombre de ellos. No, es a nombre de la universidad, ¿sí? Para que no lo olviden. Y otra cosa, que si el monto asciende sobre los 799.999 pesos, o sea, desde los 800 en adelante, se tiene que generar un contrato de honorarios asociado a términos de referencia, ya que son como las características finalmente del servicio que está prestando la persona. Dime, Miseta. Sí, porque se habla del monto acumulado, ¿no? Es que puede ser monto acumulado. ¿Por qué lo puse así? Puede ser individual o acumulado. Por ejemplo, si yo estoy en un proyecto, ¿verdad? Y tú me estás prestando un servicio por X asesoría de algo y me emites una boleta por 500.000 pesos Ujú. por una asesoría. Pero después me hiciste otra asesoría. Entonces me hiciste otra boleta por 500.000 pesos, en total da 1.000.000. Entonces tú como Ujú. persona única ya estás con 1.000.000 de pesos. Entonces por lo tanto te tengo que generar un contrato de honorarios asociado a esas dos asesorías. ¿Ya? Claro. Y en ese Ahora, caso, disculpa ajá, que te atrase, sí, sí. tomo como base el monto que te terminé pagando y descuento el monto del 14,5 o tomo como base el monto global. O sea, lo que pasa es que si se lo dividiste en dos boletas, porque podría ser que la asesoría sea solo por una boleta de 1.000.000 de pesos también, ¿te fijas? También puede Pero ahí ser, claro. depende, porque me ha pasado que de repente hacen, no sé, la persona hace una asesoría, pero también hace diseño de algo, entonces ahí hay dos boletas distintas, pero da lo mismo, o sea, finalmente es un contrato por persona, ¿ya? Si es solo una boleta sobre los 799.990, lo haces con ese contrato por el monto real que va a recibir la persona. O sea, se hace por el monto bruto, pero en el contrato de honorario se dice que es el monto bruto, ¿ya? Y se especifica que el líquido va a ser tanto, ¿ya? Dentro Ya. del contrato. Ahora, antes, creo que Erika fue la que dijo, levantó la mano, pero antes de levantar la mano, para que no se me vaya, nosotros les vamos a entregar el formato de contrato y el formato de términos de referencia. Ustedes solo tienen que como rellenar con los datos de la persona, ¿ya? Para que no se compliquen y obviamente modificar dependiendo de el servicio que esté prestando las características de los términos de referencia. Pero esos formatos nosotros se los entregamos, ustedes tienen que solicitarlo y ahí les quiero pedir que por favor sea al menos con 2 semanas de anticipación no sé, al pago de la persona, cosa que ese contrato, acuérdense que tiene que pasar por firma antes de ser validado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tiene que ser firmado por parte de la universidad y después tiene que ser firmado por la persona que emitió el servicio. Si bien ustedes tienen como el dinero, ¿verdad? Y ustedes pueden pagarlo cuando estimen conveniente, es importante seguir como todos esos procesos, ¿ya? Erika creo que iba a decir algo. Hola, sí, gracias. Tenía una consulta. No me Cuenta. quedó claro si la boleta tiene que ser extendida a nombre de la universidad Sí, y por tanto la universidad retiene el impuesto, ¿no? claro, es que eso es lo que pasa. Por eso qué bueno que lo Ah, ya, mencionaste, ya, porque ahí se ya. justifica el por qué ustedes como coordinadores tienen que además pagarle a la universidad ese monto retenido, porque como se está emitiendo la boleta a la universidad, como ustedes saben, la universidad es la que se hace cargo de pagar esa retención Claro, a la persona que emitió el servicio. ya. Entonces, es por eso que ustedes, como ustedes son los dueños de la plata finalmente, tienen que hacer esa devolución a la universidad y hacer esa transferencia. ¿Sí? Ya, o sea, nosotros le hacemos transferencia completa a la U y la U es la que le paga a la persona. O sea, no. Ustedes le pagan a la persona el ¿Ya? monto líquido de la boleta Ah, ya. y ustedes le transfieren a la universidad el porcentaje retenido de esa boleta. Se los voy Ah, a ya, mostrar en una imagen ya. como en una diapositiva más, si no me equivoco. Súper, muchas gracias, me quedó ¿Sí? claro. Sí. Pero si vuelves a tener dudas, me preguntas nomás. Sí, esto es Sí, mil algo nuevo, gracias. así que podemos tener todas las dudas. ¿Ya? Bueno, y abajito ahí les dejé el ejemplo entonces de cómo pueden ir completando con lo mismo, lo mismo que con las boletas, ¿cierto? Como ir dejando todo bien estandarizado ahí para que se vea bien. Sigamos. No sé si había alguien más o alguien habló en el chat, ¿no? No, en No. este caso te quería consultar entonces, antes de hacer el pago debe estar el contrato firmado.
Sí, Mm. sí. Y lo mismo, que bueno que lo mencionas porque me hiciste acordar algo también. Lo mismo para pagarle, cuando le vayan a pagar a la persona, a pesar de que no haya contrato. O sea, por ejemplo, si una boleta por 300.000 pesos, Ujú. que la persona haga el servicio y o sea, en verdad no, que la persona emita la boleta primero, se las envíe y ahí recién ustedes le pagan, ¿ya? Aunque parezca obvio, nos pasó el año pasado con dos personas que les pagaron y después le andaban pidiendo, por favor, ¿me puedes hacer la boleta? La persona desapareció. Entonces, no tenemos esa boleta y eso es un problema, ¿ya? Entonces, siempre, primero, que les emita la boleta de honorarios. Cuando ustedes ya la tengan en su poder, ahí recién le pueden pagar a la persona, ¿ya? Ya. Bien, sigamos con la otra diapositiva, porfa. Que acá viene el ejemplo de la boleta de honorarios que yo creo que acá se les va a aclarar a todos y a todas. Ya va, que decidió quedarse pegado. Sí, decidió dormirse también. Ya. Suele pasar, suele pasar. Ahí sí. Ya, si se fijan, entonces acá tenemos la boleta. Seguimos con el mismo ejemplo que partimos con el Excel, ¿cierto? Albert Einstein, su boleta número 492. Y entonces, si se fijan acá, la persona, ¿cierto? Emitió una boleta por 1.092.602 pesos. Por lo tanto, es sobre los 799, así que esta persona habría que hacerle un contrato de honorarios con términos de referencia, que ustedes nos tienen que pedir que nosotros le mandemos el formato. O sea, me lo piden a mí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si te fijan acá, el 1.092.000 y tanto es el monto bruto, porque incluye el impuesto retenido, que si se fijan acá es 158.427. Por lo tanto, ese es el impuesto, Erika, que tú deberías transferirle a la universidad, ¿ya? Y lo que tú le tienes que transferir, en este caso a Albert Einstein, son los 934.000 pesos, el monto líquido, no el 1.092.000, ¿ya? Eso es súper importante, es los 934.000 pesos. ¿Sí? Una cosa que no les había dicho, pero que cuando emitan la boleta de honorarios, las personas, siempre, no sé si todos han emitido boletas antes a la universidad, pero en general hay dos opciones cuando uno va a emitir. Una es que la propia entidad se haga cargo del pago previsional y otra es que la persona que está emitiendo la boleta se haga cargo. En este caso es la primera opción, o sea, es que la entidad, la universidad es la que va a hacer el pago, que es esta retención, ¿sí? Para que pongan esa como opción. Bueno, ahí están los datos que nuevamente en el protocolo que yo les digo, este PDF que les hice, aparecen esos datos también para que los tengan. Esos son los datos que la persona tiene que completar para rellenar la boleta de honorarios, para emitir la boleta, ¿sí? Son los datos de la universidad. Y ahí nuevamente lo que les había dicho, como supera el monto, ¿verdad? Se tiene que hacer un contrato, ahí está el porcentaje del impuesto retenido. Pudiese ser que algunas boletas que ustedes soliciten emitir tenga más del 14,5% y eso es porque en algunos casos se le está descontando el fondo solidario que muchas personas adquirieron durante la pandemia. Entonces puede ser que les salga 17,5%. Da lo mismo, ustedes transfieren el monto que aparece ahí, ¿sí? Independiente del porcentaje que les salga. Bien. En el Sí. caso, en el caso de que el proveedor de este servicio esté en el extranjero, O sea, pero chileno o estás pensando en alguien distinto? no, de pronto un profesor argentino que preste el servicio de capacitación. Ahí tendría que emitir la boleta, pero y se le tendría que pagar el monto líquido solamente. O sea, bueno, el monto que tú acordaste con esa persona y que te entregue un documento que verifique eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, el Servicio de Impuestos Internos tiene un RUT especial cuando tú tienes un proveedor Sí, extranjero. es 000 y algo, una cosa así. Pero es que eso O ese RUT en general es como para es para la entidad extranjera a la que uno esté emitiendo. Porque yo trabajo para una empresa extranjera, de hecho, y yo las boletas que le emito a esa empresa, claro, el RUT es 00000 algo. Pero claro, es a la entidad. En cambio, acá la persona tendría que emitir a la universidad, pero si es extranjera no tiene cómo emitir a la universidad. No tiene Entonces, cómo hacer una por boleta. eso se ocupa el 5555 y claro, y se hace la retención. Ahí hay que preguntarle a él cómo tributa en su país, hay todo un tema.
Déjame consultarlo, mira, lo voy a anotar, déjame consultarlo Ujú. porque así lo puedo ver con finanzas, ellos obviamente deben saber y se los hago saber, ¿ya? En caso de que alguien lo necesite, me lo consulta y yo voy a tener esa información a más tardar la próxima semana, ¿ya? ¿Les parece? Gracias. Eh, ya, sigamos con la otra diapo, por favor, Lisandra. Ya, entonces, ahora pasamos a otro tema. Ya es el tema como de la rendición en sí con boletas y facturas, ya estamos. Pero ahora viene lo de las compras de activos fijos. No vi muchos activos fijos en los presupuestos que recuerdo, por lo menos, pero en caso de igual es importante que sepan que, por ejemplo, si ustedes compraron una tablet o un monitor o un lente de realidad virtual, repito eso porque son los que más me recuerdo. Eso queda para la universidad, ¿ya? Es ese material. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que generar un formulario de activo fijo, ¿ya? Como para poder explicitar con quién está quedando el resguardo de ese material. Entonces, para eso, ustedes, si es que llegan a comprar un activo fijo, tienen que solicitar el formulario de alta de activo fijo una vez ya finalizado, o sea, esté finalizando el proyecto. Que eso es porque a mí me van a pedir en los activos fijos, por ejemplo, si ustedes compraron un monitor, ahora si hacemos como el repaso de todo lo que hemos conversado hasta ahora, ustedes deberían en subir a sus carpetas la factura o la boleta de ese monitor que compraron, em, el comprobante de pago de ese monitor y además deberían adjuntar este formulario de alta corporativo, ¿ya? De activo fijo. ¿Cómo lo solicitan? Al mail, dependiendo de cada uno de los responsables por sede, y ahí yo abajito se los dejé. Por mail ustedes tienen que decir, solicito formulario de alta para activo fijo y ustedes tienen que, e inmediatamente ustedes le ponen esta información, porque o si no se demora más el proceso solamente, pero estos son los datos que en general piden. Entonces, para adelantar, ustedes inmediatamente le mandan la factura del activo o la orden de compra, ¿verdad? Y el código del proyecto más el centro de costo, que ahí me lo pueden preguntar a mí y yo lo veo, porque es de dónde salió el dinero, ¿ya? Y el nombre del custodio, o sea, la persona que va a estar a cargo, que en general son ustedes y envían la solicitud y ahí se les pide firmar este documento y después ustedes lo suben a la carpeta donde subieron la factura del activo fijo con el nombre, así como formulario, activo fijo, tanto, monitor, tanto, para uno saber identificar a qué corresponde, ¿sí? Eso con ese, sigamos si quieren con la siguiente diapositiva. Luego, para viajes y eventos, si bien la mayoría, como les dije, para temas de eventos asociados, por ejemplo, a congresos, hay muchos que también descontamos eso como ítem porque desde el centro vamos a ver la pertinencia de cada uno de esos congresos cuando, por ejemplo, si algunos ponían asistencia a congreso, pero no especificaban a qué congreso en particular. Entonces ahí es donde sí descontamos, pero desde el centro podemos financiar algunos viajes a congreso, pero dependiendo de la pertinencia y cómo vaya el desarrollo de su proyecto. ¿Ya? Entonces ahí eso lo podemos ir conversando con cada uno de ustedes para ver el real impacto que va a tener la asistencia a ese congreso. Ya eso es súper importante. De todas formas, si es que a alguno sí le quedó este ítem porque tenía súper bien descrito y desglosado la pertinencia del Congreso, para cualquier viaje o evento se requieren todos estos documentos. O sea, obviamente los pasajes como evidencia, el comprobante de pago del pasaje, si es benzina, peaje, alojamiento y alimentación, perdón, es súper importante que coincida con las fechas que ustedes fueron, ¿ya? Porque muchas veces hay errores y nos han llegado, no sé, comprobantes de pago de benzina, pero en otras fechas que no era el viaje. Entonces, obviamente, eso no se puede rendir, ya no se puede justificar. Entonces, para que presten atención bien en las fechas. Y el alojamiento, ojo, porque no sirve como evidencia la reserva del hotel, ¿ya? Porque puede ser que uno reserve y después cancele, entonces no se realice, ¿ya? Entonces, tiene que ser el comprobante de pago de ese alojamiento. Y acá yo les puse unos montos asociados a eventos en caso de que eso para que lo tengan igual en consideración, por ejemplo, a nivel internacional o vuelos nacionales, hoteles, en general hay hoteles que tienen convenio la universidad y tienen que ponerse en contacto con la universidad para ver cuáles son los convenios con hoteles, porque no, por más que uno quisiera, ¿cierto?, viajar y quizás quedarse en el Hyatt, no sé, en el Marriott, no puede hacer un gasto tan excesivo del presupuesto, entendiendo que, nuevamente, el presupuesto es
va en pos de la innovación o de la investigación que están llevando y no es como para viajar netamente, ¿ya? Que eso también nos pasó con algunos proyectos que no quedaron adjudicados, que el presupuesto era solo viaje, ¿ya? Entonces no había nada asociado a la innovación o a la investigación y por lo tanto no se justificaba ese gasto. Bien, sigamos. Ya va quedando menos. Cierre del proyecto. Como les dije anteriormente, este documento lo que les sirve es para dar término, para contar toda su experiencia con respecto a todo el proceso del proyecto, cuáles fueron los resultados obtenidos. Y finalmente acá es donde cerramos de manera ya técnica y administrativa el proyecto. Y tienen que completarlo solamente ahí, está ya como bien pauteado como las partes que tienen que ir rellenando, completando. ¿Sí? Si hay alguna actividad que modificaron, que no se pudo llevar a cabo, o sea, finalmente para que tengamos una noción de cómo les fue en el proyecto. Sigamos. Luego tenemos la memoria, que vendría siendo, si no me equivoco, la siguiente diapositiva. Sí. Y acá, si se fijan, ahí está el formato. Se fijan que es como estilo artículo científico y esto, como yo les digo, se hace una compilación de todas las memorias y luego después se publica y queda en el repositorio de la universidad. Y bueno, es un poco como... pueden extraer todas las ideas del informe de cierre también para poder generar este documento. Y la idea es que lo suban a la carpeta que se encuentra disponible ahí, que dice como informe cierre, memoria, ¿ya? Y de esta forma podemos ir visibilizando el trabajo que se está realizando acá en la universidad a través de los proyectos. Alguien levantó la mano, creo que fue Erika primero, y después alguien más. Vi ahí. Gracias, quería hacer una consulta. Sí. Este informe, esta memoria final, si es por proyecto, quería saber si tiene que ser inédita o, por ejemplo, podríamos enviarla primero a alguna revista de docencia y después publicarla acá o solo acá. Esa es mi No, no hay pregunta. problema, se puede publicar en una revista y después publicarlo acá. Sí, no hay problema. Poniendo la referencia, obviamente, pero ya que lo vamos a redactar, quizás uno podría aprovechar de publicarlo en una revista indexada de docencia, por ejemplo, y Ujú. de ahí publicarlo acá. Eso quería saber. Sí, no hay problema. Súper, gracias. Sí. Juan Pablo, creo que tenía levantada la mano. Sí, gracias por la exposición hasta ahora muy pedagógica también. Un poco la Bueno. misma lógica que Erika. Y también preguntar si tienen ejemplos que ya hayan publicado de esto. Sobre todo porque claro, si uno arma un artículo científico, puede que sea también interesante enviarlo primero a una revista científica, pero si uno publica algo previamente, puede que a uno se lo tachen porque no es inédito. Entonces un poco va en ¿Te esa lo tachen lógica. en donde tú dices, en la revista o acá? En la revista, en la revista. Entonces, Lo que pasa es que esto sí, puede, o sea, no que sea idéntico, pero sí puede ser este formato de memoria como la experiencia de esa publicación. ¿Entiendes? Como del Es que proyecto en habría que sí. enviarlo primero la otra. Primero la otra, ponte tú Sí, el primero informe. la revista. Primero Primero la la otra. revista, sí o sí. Ahí es inédito, ¿cachai? Sí. Lo enviamos a la otra primero, que hay ujú, varias, si queréis después podemos conversar las revistas, porque nosotros son y sí, más allá, y de ahí se envía para acá, por ejemplo, Ajá. para que sea sí. inédito para la otra revista. Eso yo creo que sería la idea. Disculpen. Hay que buscar ahí el punto medio, pero el asunto es si tienen algún ejemplo, si nos pueden enviar alguno que ya hayan hecho previamente, digamos, para ver más allá del formato que está bien explicitado ahí, digamos, cuál el nivel de profundidad, digamos, en relación con otros proyectos previos que hayan hecho algo similar, ¿sí? Porque las Sí, revistas mira, científicas nos van a pedir muchísima profundidad, quizás esto sí. No, un poquito esto es más por más encima, es más por superficial. encima. Sí, por eso Yo te creo digo que que por es ahí más va. como, ajá, es más asociado a la experiencia, por ejemplo, si es un proyecto de innovación, a las experiencias de innovación que ustedes tuvieron ahí, contar cómo les fue, qué cosas resultaron, qué cosas no, como que hay un ítem donde ustedes pueden poner eso. Pero de todas formas, o sea, puedo compartirlo con ustedes, pero ya está disponible en el repositorio de la universidad, o si ustedes se meten a Vicerrectoría Académica, presionan Vicerrectoría Académica y de hecho aparecen los compilados de las memorias del año antepasado y la de este, bueno, de 2024 en realidad, que fue la que está hecha ahora hace poquito. Ahí las pueden revisar si quieren. Pero tenemos una persona, si no me equivoco, tenemos dos grupos del año pasado que publicaron artículos y además, bueno, hicieron sus memorias. No me acuerdo en este momento cuál era el nombre en particular, pero sí lo hicieron y por lo menos no hubo problema en ese sentido.
Sí, Bien, así que gracias. eso. Felipe, creo que, no sé si era Felipe o Karen estaba antes, no sé, cualquiera de los dos chiquillos. Chiquillos, perdón. Digo yo Bueno, chiquillos. es algo muy corto. Hola a todos. Hola. Pero yo creo que un poco está resuelto, que si funciona al revés, si primero se publica en la revista y después acá, habría que solicitar permiso a la revista para que se publicara algo idéntico en este espacio. Entonces, pero creo que un poco está resuelto y al revés tampoco funcionaría, porque también piden que tenga un carácter inédito. Entonces, pero creo que está Perdón, resuelto en el sentido de mostrar la experiencia más que Ujú. contar los resultados. sí, Sí. perdón, en las mismas revistas, en las políticas donde dice directrices de los autores, allá aparece cuál es la política de propiedad intelectual. Usualmente las de derecho, por lo menos, incluidas las de docencia, dicen expresamente que uno puede volver a publicar el mismo con tal de que se indique la referencia que se publicó antes. Eso hay que verlo en la política de propiedad intelectual Perfecto. de cada revista. Perfecto. Súper buen aporte, Erika. Muchas Por gracias. ejemplo, ahí no habría problema. Ya, perfecto. Exacto. Pero hay que verlo en, por Ya, ejemplo, súper. hay algunas de la Universidad de Barcelona suele ser muy restrictiva, pero las Ujú. otras no. Las otras en general en derecho casi todas te permiten publicarlo de nuevo, tal cual, pero indicando la referencia de que la primera publicación fue en la revista. Perfecto. Súper. Ya. Bien. Karen, creo que tú tenías algo a consulta. Sí, no, que también era como de lo mismo, es que yo participé en Fondo de Innovación 2023, entonces hice la memoria y en verdad es como súper simple, porque no Sí. tienen que ser tantas hojas tampoco y más encima tienes que ponerle fotos de lo que hiciste propiamente tal o algún diagrama, entonces al final igual se te ocupa harto espacio, es como Ujú. bien resumen en verdad Sí. de lo que hicimos propiamente tal en la actividad, entonces no es así como un gran escrito. Sí, es solo formato artículo, pero para que tenga como un Sí, orden y una estandarización, pero no es que sea un artículo como tal. sí, eso. Súper, muchas gracias, Karen. ¿Alguien más? ¿Claudio? No, ¿quién más tiene consulta? No sé, no alcanzo a ver. Ah, sí, Claudio. Está silenciado, Claudio. Ahí. Ahora Ahora sí. 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 Va más orientada mi pregunta hacia la asistencia a congresos. ¿Ya? Nosotros Ujú, normalmente vamos a los congresos de SOCHEDI, de la Sociedad ujú. Chilena de Educación e Ingeniería. ¿Pueden ir más de una persona a ese congreso? Porque en realidad compartimos cosas. Entonces, cuando desarrollamos el proyecto, somos expertos en una o en otra cosa. ¿Pueden ir más de una persona a un congreso? Tendríamos que conversarlo. En general, o sea, Ya, sí, pero podemos entrar en conversación. se puede Sí, conversar. no hay problema. Ya, Sí, se puede conversar. No está cerrado. eso era mi pregunta. Sí, no hay problema. Súper. Ok, Bien. No sé si alguien. gracias. Ah, no, no hay nadie más con consulta. Ya. Sigamos entonces, mi Celdra, que nos quedan un par de horas. Disculpa, ¿te Ah, sí, puedo aprovechar? Sí, disculpa. Ya, por que, supuesto, sí. Cuéntame. ya, ahora sí. Que a propósito de lo mismo, es posible, porque en el proyecto de investigación lo realicé, solo lo envié, el equipo era yo. Entonces, la pregunta es, si es que es posible incluir a académicos de otras universidades. No, no son solo académicos de acá de la universidad. E incluso si no hay ningún monto asociado para ellos de pago ni nada, que lo hagan ad honorem. Déjame averiguarlo, porque, o sea, yo tampoco le encuentro mucho tema a eso, pero déjame averiguarlo y te puedo responder, ¿ya? Para ver si hay Ya, algún perfecto. tope asociado a eso. Felipe, Ya, déjame. gracias. Porque estás tú solo en el equipo, en realidad, o sea, eres tú solamente. Estoy solo, entonces vi en un ítem que había que poner el equipo Sí. y trabajo con gente que no es de la universidad. Ah, Entonces ellos me dijeron que podían trabajar gratuitamente, no tenían problema con eso. Ser parte de la investigación, obviamente sí. una colaboración más marginal. No, Claro, no, sí entiendo. sí. Sí. Déjame consultar, que en general son de la universidad, pero vamos a ver. Bien.
Entonces, súper. asesoría metodológica. Con esto no es un documento obligatorio, esto es más que nada al contrario, como para poder prestarles apoyo en caso de que lo necesiten. Si ustedes necesitan asistencia metodológica, desde el centro les podemos facilitar ese apoyo. Pero lo que sí, nuevamente, con al menos unas 2 semanas de anticipación que nos envíen este documento que es el formulario de asistencia, de asesoría metodológica, pidiendo este apoyo, porque obviamente tenemos que conseguir la persona, tenemos que, quizás si recibimos muchas a la vez, también vamos a tener que organizarnos con los tiempos. Entonces, en ese sentido, si bien tienen esa posibilidad, necesitaríamos que nos avisen con anticipación en caso de que necesitaran los datos para cierta fecha. Entonces, tratar de coordinar los tiempos más que nada, ¿sí? Ahí ustedes completan este documento que se encuentra. Alguien tiene, parece encendido el micrófono, no sé quién es. Ahí lo cortaron. Gracias. Entonces, tendría que completar este formulario y con eso ya nos avisan y nosotros podemos revisarlo, ¿sí? Bien, sigamos. También hay otro documento que son las reuniones de equipo, es un acta de reunión. No es obligatorio tampoco, pero muchas veces me han solicitado si tenemos formato de acta de reunión porque les gusta llevar, ¿cierto?, un registro de las reuniones como ustedes en equipo para que ustedes tengan ese documento. Ya esto no nos tienen que mostrar a nosotros, es para que ustedes se puedan organizar en caso que así lo necesiten. Ahí tienen ese documento, ¿sí? Y por último, ya nos queda lo último, Miseldra. Si me ayudas con el fechas importantes. Acá se los dejo más que nada por recordatorio, que es en base a lo que ya hemos conversado. Nuevamente les recuerdo que la primera rendición de fondos, así como también el informe de estado de avance, dependiendo de si iniciaron sus proyectos este primer semestre o lo van a hacer el segundo. Claramente para los del segundo semestre eso se modifica y ahí lo conversamos con cada uno, pero en general estas serían las fechas tentativas, ¿ya? Para que lo sepan. La del 28 de noviembre, sí, la rendición final, esa es para todos igual, ¿sí? Porque el cierre presupuestario es en diciembre, entonces tenemos que enviar toda esa información en esa fecha. Y bueno, ahí como les dije, el cierre del proyecto entre el 15 y el 20 de enero y alrededor de esa misma fecha es que vamos a tener también la entrega de la memoria, ¿ya? En general dejamos más tarde el cierre del proyecto y la memoria porque nadie nos está apurando a que lo entreguen, ¿ya? Pero el tema de la rendición sí es importante, por eso tiene una fecha determinada. Bien, y por último, los próximos pasos, que es lo que entonces, más que nada por hacer un pequeño recordatorio, les voy a activar sus carpetas, se las voy a compartir por sus correos institucionales, así que ahí les pido por favor que estén atentos. Les debería llegar un correo como Mauricio o no sé, innovación, quizás va a decir como innovación, ha compartido con ustedes una carpeta que va a ser con su nombre y su código de proyecto. Y ahí pueden ingresar. Si es que llegan a tener alguna dificultad para ingresar, contáctenme inmediatamente para que lo podamos solucionar, ¿ya? Em, el correo que les dije que les voy a llevar el correo, o sea, les voy a enviar el correo pidiéndole las cuentas bancarias para ir adelantando ese proceso. Ahora, para que también se organicen ustedes, no es un proceso inmediato. Esto quiere decir que no es que ustedes me mandan la cuenta bancaria y mañana ya tienen el fondo, ¿ya? Porque acuérdense que esto tiene que pasar a través de resolución. Nosotros enviamos ya las resoluciones, estamos a la espera de la firma de esas resoluciones y una vez que estén esas firmas, se tienen que enviar esas resoluciones firmadas a, a finanzas para que les creen a ustedes un ID, ¿ya? Y a ese ID lo asocian con su fondo, ¿ya? Con el monto. Y de ahí recién ellos hacen la transferencia del dinero a sus cuentas. Entonces, por lo menos un par de semanas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Qué les sugiero yo? Si es que en caso nunca transfieran, traten de no transferir de su plata, ¿ya? Porque siempre traten de esperar los fondos, porque si no pueden haber retrasos y ahí empezamos con ese problema de que ya le pagué a la persona, pero yo estoy sin dinero y necesito el dinero, entonces para que traten de ver ese tema. Tengo algunas manos levantadas. Karen, cuéntame. Hola, sí, es que mira, para poder como organizar todo, nos tenemos que reunir como lo antes posible porque en verdad el como descuento fue igual importante, no menor, Sí. como para poder hacer acta equipo. Entonces, en verdad necesito saber ¿Qué dónde tengo que pasó? meterle tijera a todo. Sí, no Sí. fue harto recorte, entonces, eso. Sí, no te preocupes, lo vamos a conversar. Si quieres me puedes escribir un Teams y ahí organizamos para quizás mañana incluso reunirnos si quieres. ¿Ya? Ya, perfecto. Em,
¿Qué te iba a decir? Sí, hubo harto recorte porque además, bueno, no sé si se lo alcancé a comentar al inicio, pero hubo más de 100 postulaciones. Y el tema es que los fondos que teníamos claramente no alcanzaban para todos, por más que hubiesen muy buenas iniciativas. Entonces tuvimos que empezar a sacar de algunos también para que también de manera equitativa todas las facultades tuvieran adjudicaciones, ¿verdad? Y obviamente también tratar de extraer montos que quizás que creíamos que quizás de otra parte podríamos sacar después del centro, como lo que les comenté de asistencia a congreso o la socialización del proyecto posterior a la finalización del mismo. Entonces fue más que nada eso. Pero ahí lo podemos conversar y ven porque yo tengo el detalle de cada uno de los presupuestos de usted, ya para que no se preocupen. Creo que estaba antes de Erika Juan Pablo. Sí, gracias. Es que justo al final se habló de una resolución. No sé si será de la resolución que se envía de adjudicación del proyecto. Sí, es la u resolución de cada otra. uno de sus proyectos. Que Perfecto. esa todavía Entonces, no está al 100% lista, por eso ya, tampoco, después ustedes yo se las voy a subir a sus carpetas para que también la tengan, ¿ya? Y ya, puedan contar con ella. excelente. Sí, Eso es. Gracias. súper. Erika, cuéntame. Sí, gracias. Quería preguntar respecto de los ítems que nosotros pusimos, ¿esos están aprobados? Independiente del monto, pero como la distribución está aprobada, ¿o nos pueden modificar eso también? O sea, hay ítems que fueron eliminados y lo que ustedes tienen claro es el monto total adjudicado. Entonces Ah, tienen que hacer ahora la redistribución de esos ítems en base al monto que se les entregó. ya, ¿Sí? ya. ¿Y cuándo podríamos saber eso? O sea, Tan- por ejemplo, lo que te digo, nos podemos si quieres reunir mañana. Escríbanme por Teams si quieren porque es más rápido, pero escríbanme a innovación.educativa. Ya, ¿Ya? Por ahí escríbanme y agendamos reunión porque no nos vamos a dar más de 10, 15 minutos en conversar, va a ser rapidito. Entonces ahí los voy viendo con todos ustedes y vamos resolviendo, ¿ya? Esos temas, porque gracias. acá yo tengo todo anotado, ¿sí? Creo que me queda solo una diapositiva, Miseldra, y con eso estamos, pero es más que nada el recordatorio. Si no me equivoco, es el cierre y las responsabilidades. Esto, a modo de recordatorio nuevamente, una vez que ya tengan acceso a sus carpetas, les pido que lean la carta de compromiso, ¿verdad? La firmen, el acta de constitución con todas las personas que van a estar dentro del equipo. Y bueno, el acta de constitución, una vez que hayamos conversado con los que tienen temas asociados a su presupuesto que se les fue modificado, ahí recién ustedes organizan bien su presupuesto luego de nuestra reunión y ahí ya pueden completar esa acta de constitución porque acuérdense que ahí es donde al final del documento está el presupuesto que va a quedar para todo lo que corresponde a los meses que continúan, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar. Bueno, y después lo otro que lo ideal es mantener actualizado, ¿cierto? Tanto el documento en Excel como los documentos que se vayan solicitando, respetar las fechas dentro de lo posible, cualquier problema, inconveniente, nuevamente les digo que de verdad cuenten con la total confianza conmigo para poder decírmelo con anticipación en caso que haya algún retraso en algo, pero lo más importante es la comunicación, ¿ya? Porque si no tenemos idea qué está pasando y llega la fecha y no sé, se pasa la fecha y después recién nos dicen que estaban con problemas, poco podemos hacer, pero si nos empiezan a conversar los temas, ahí obviamente nosotros podemos entender y flexibilizar ciertas cosas. Lo que les pido también es que me respondan a los correos porque me pasaba mucho que yo enviaba correos, pasaba una semana, 2 semanas, no había respuesta, después volvía a mandar correo y no pasaba nada con algunos proyectos, no con todos los coordinadores, obviamente. Y cualquier cosa, si están full, me pon, Mauro, sabes que estoy súper ocupado en estos momentos, te puedo responder en una semana más o te puedo entregar la información una semana más, ok, pero saber qué está pasando. Ya yo creo que eso es como lo más importante. Eso, cualquier duda, consulta, me escriben, me molestan, no tengo problema en responderle las cosas o aclarar las dudas las veces que sea necesario. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan desarrollar sus proyectos de manera adecuada, ¿ya? Así que en eso no tengan, que no les dé cosa preguntar, ¿sí? Eso. ¿Alguien más? No sé si ahí Erika levantó la mano de nuevo o era la que tenía levantada de antes. No, se me quedó. Ya. Súper. No sé si tienen consultas, dudas, aparte de las que ya me han hecho. Si no, estaríamos listos por hoy. Yo les voy a... Bueno, esta reunión como quedó grabada, a ustedes al tiro les va a aparecer en Teams después de la grabación. Eh, Así que Dejo de cualquier... compartir. Sí, puedes dejar de compartir, Miseldra. Muchas gracias, Miseldra, es la mejor.
Bueno, cualquier cosa ahí me escriben entonces. Yo les voy a mandar el PowerPoint en el mismo correo que les voy a pedir los datos bancarios, ya que se los voy a mandar ahora en un ratito. Así que ahí ustedes lo completan y estaríamos por ahora. Ya, y entre hoy y mañana voy a empezar a mandar las carpetas a cada uno de ustedes para que tengan acceso a ellas. ¿Sí? Así que eso, estaríamos por ahora. Les deseo lo mejor, que tengan, bueno, ya casi se acaba la semana, así que ya que tengan un excelente fin de semana para los que no hable mañana con ellos. Y desde ya cualquier cosa estoy a su disposición. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. Que estén Gracias. muy bien. Chao, chao a todos. No. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao, Mauricio, te pasaste. Chao a todos, que estén Gracias, bien. de nada.